Muy buen día, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 del mediodía. Hay muchos temas para poder conversar con ustedes. Estamos a un día de ese receso invernal que es, bueno, un acuerdo en realidad, porque si algo sucediera durante las vacaciones entre comillas de invierno, vacaciones para los chicos, no para nosotros, el Congreso tiene que estar obviamente funcionando. Estamos dentro del periodo ordinario, pero en un ratito les vamos a contar todos los detalles. Y aparte, lo más importante son los títulos y presentar al equipo. Títulos del día de hoy. Bicameral mixta revisora de cuentas. Van a pedir información al Ministerio de Economía sobre el estado de algunos préstamos en particular. Esto fue presentado por el bloque del Frente de Izquierda. Van a impulsar un proyecto para anular el decreto sobre la transformación del INTI y del INTA. Ayer conocíamos bastantes detalles porque Jessy nos trajo mucha información. Hoy les seguimos contando. Resolución de la Cámara Nacional Electoral. La manipulación de videos con inteligencia artificial va a ser considerado delito electoral. Este es un tema muy del presente futurista, pero muy necesario para conversar en un instante. Seguro que Gonza está recontra empapado de este tema porque a él le gusta un montón. Hola, Caro, ¿cómo va? ¿Cómo Bienvenida. estás, Merino? Justamente vamos a charlar de ese tema, de la sentencia de la Cámara Electoral. Lo adelantamos un poco en el programa anterior con Gonza y Pato Méndez. No quiero spoilear todavía, Dale. pero es un tema que tiene total actualidad, como bien dijiste. Cierto. Porque, a ver, falla sobre un caso de 2021, pero este año ya tuvimos 2 videos polémicos. Y esto ya no va a ser lo mismo a raíz de este fallo porque esta conducta va a ser un delito. Ya es un delito. Así que un poco cambia el escenario, pero quedan algunas dudas abiertas, ¿no? Es un delito electoral, o sea, queda tipificado de esa manera, ¿no? Sí, la Cámara lo que dijo es, creo que es el artículo 140 del Código Electoral, dijo que estas maniobras son consideradas delictivas. Pero bueno, vamos a ver esto cómo opera en la práctica, ¿no? Porque una vez que ya sabemos, en los tiempos que corren, se viraliza un contenido, ¿cómo lo frenás? Es difícil. Y claro, y no podés reparar tan fácilmente el daño que se produce a raíz de ese video, si además es un video malintencionado, ¿no? Porque hay videos que pueden estar manipulados con inteligencia artificial bien intencionados. No suele ser el caso, no suele ser el caso, pero bueno, es muy difícil reparar una vez que eso ya produce un daño, porque estamos en una época donde todo un poco como que funciona y corre a ese ritmo. Hola, Gonza. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? Bueno, hoy le dejé el lugar a Caro Ramos para que hable de inteligencia artificial. Está muy actualizada, Caro. Mucha inteligencia artificial. Igual estoy lejos de ser una experta en el tema, ¿no? Aclaremos. No, pero yo creo que nadie puede serlo porque es todo tan nuevo, tan moderno, que nadie puede convertirse hoy, por lo menos, en un experto. O sea, hay quienes estudian y profundizan más, pero además lo interesante es entender que son temas que obviamente hay de los que hay que ocuparse y más que ocuparse, pensar, ¿no? Abordar, reflexionar. Esto, independientemente de las herramientas con las que contemos nosotros, estamos frente a un fenómeno que va a poner otro tablero electoral. O sea, ya esto, como decía Caro, sucedió. Entonces, esto por ahí ni siquiera tenemos hoy los instrumentos para medir el efecto o el daño que produjo hoy. ¿Viste el nuevo programa de Pergolini? Sí. Bueno, ¿te diste cuenta las publicidades cómo están vendidas? Sí, con inteligencia artificial. Bueno, un poco el otro día reflejábamos un proyecto de la diputada Sara Pura que hablaba sobre la cuestión de los locutores, sobre todo, y de los productores en este sentido de publicidades, porque hay una cierta preocupación respecto a esto, ¿no? Son nuevas Igual ayer, ¿no? justo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que presentábamos la jornada esta donde se analizó la transformación digital en la industria y se presentaron estos robots humanoides. Digamos, no hay que tener miedo al instrumento, me parece. Hay que entenderlo, aceptarlo y en todo caso prepararse para eso, para usarlo de una manera segura, responsable, exactamente. Sí. Asusta un poco a una camada en la cual me puedo incluir porque no me agarran en una edad joven para lo que es la preparación. No quiere decir que no pueda hacerla, pero sí en esto que hablábamos en estos días del hecho de fomentar
en los colegios, en los institutos y en la posibilidad de que los jóvenes conozcan las herramientas para en un futuro proyectarse y poder tener una salida laboral que funcione justamente con lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial, que imagínense lo que puede llegar a ser desde acá a 5 años, ¿no? Directamente. Con esto que trajo Caro, que es un tema sumamente importante, porque puede manipularte tu voto, Meli, que puede manipular mi voto, que puede... Ahora porque en algunos aspectos, pienso, ¿no? En lo que fue el video contra Mauricio Macri. Uno se puede dar cuenta a simple vista que es un video que tal vez está editado, retocado, que es una foto ya conocida de Macri y demás. Hay muchas personas que tal vez no lo detectan. Pero, eso es como en su momento cuando fue la incorporación o la intervención de la publicidad en la política, ¿no? O sea, donde también los políticos empezaron a contratar publicistas o empezaron a especialistas en marketing que los ponía a ellos de una manera muy cuidadosa, controlando el mensaje o creyendo que lo estaban controlando. Me acuerdo ya desde la época de Raúl Alfonsín, cómo se cuidaba, bueno, ya desde la época del nazismo, o sea, parte del aparato nazi, digamos, logra sus efectos porque había un responsable de cómo se comunicaba, con qué plano se comunicaba, con qué tono, con qué impronta, con qué ropa, con qué todo. O sea, y gran parte del éxito está en cómo se comunica lo que se comunica, por algo nosotros estudiamos lo que estudiamos, aunque muchos lo subestimen. Y lo mismo sucede con esos instrumentos o esas herramientas. El caso de Durán Barba para la campaña de Mauricio Macri, a donde incluso se les depositaba a ellos casi como si fuesen los magos o los artífices de las campañas, sin medir también, bueno, es la libertad avanza, aprovechándose de las redes sociales para poder penetrar en sectores de una manera muy astuta y con mucha más irreverencia que otros que trataban de imitar eso y no les salía. ¿Se acuerdan? Horacio Rodríguez Larreta tratando de usar TikTok y quedó totalmente desfasado por su ritmo, por su tono, porque no era una red que le era natural. O sea, hay cientos de miles de ejemplos sobre una herramienta que en su momento trataba de también utilizarse para generar mayor control de las audiencias publicitaria y políticamente hablando. El retroceder en chancletas, la foto de López Murphy con las chancletas y con las medias 3/4, pero ejemplos miles, cómo se cuidaba que Raúl Alfonsín no fuera quien diera las malas noticias, sino que las malas noticias las daba su ministro de Economía. Había control de campaña política desde todo punto de vista. Esto es algo que está muy vigente. La inteligencia artificial, si querés, te sintetiza, te reduce, te unifica todos esos datos, te permite analizarlos, te ahorra tiempo. Y bueno, también se ha usado para manipular las imágenes de los candidatos. Lo hemos visto con Sergio Massa, lo hemos visto con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, distintos casos. Y la verdad es que es súper impresionante de ver. Veo que también los noticieros lo están usando mucho para hacer algo que para mí queda horrible, un noticiero, que es hacer un poco de humor. Para mí no tiene nada que ver, no me gusta, pero también lo usan mucho. De un periodista supuesto que está dando un informe, ¿no? Sí, lo usan. Efemérides, ¿no? Depende, lo usan como para hacer como sketches dentro de lo que es la coyuntura o la actualidad. O sea, se usa un montón. Hablando de todo esto, a las 2 de la tarde se reúne la Comisión de Tecnología. Sí, no es que particularmente sean estos los temas, pero obviamente la reunión anterior dejó un poco semblanteado que el sector está preocupado sobre algunos presupuestos que supuestamente se asignaron y no se hizo lo que se dijo que se iba a hacer. La situación del INTI también está tocando de cerca, digo el INTI más que el INTA, pero bueno, en los dos casos se usa la tecnología y la ciencia. Así que bueno, todos estos temas, ¿no? A partir de las 2 de la tarde. Exactamente, Meli. Recordemos que, bueno, hace muy poquito tiempo me pasaron finalmente el listado, no tengo acá la cantidad porque realmente es un listado bastante importante. Respecto a lo que tiene que ver con los invitados, son muchísimos. Voy a repasar algunos como para tener una referencia, porque es un listado de... ¿Cuántas páginas tengo acá? 2 páginas. Contando rápidamente, son aproximadamente 30 invitados los que habrá hoy. Habrá representantes del CONICET como Ana Franchi, representante del INTI, va a estar justamente Jorge Schneebeli,
También del CONICET habrá otros invitados, habrá invitados del INTI como Giselle Guadalupe Santana. Habrá invitados, por ejemplo, de Apinta, de Mario Romero, bueno, muchos invitados realmente que van a estar hoy. Mucho se repite el CONICET, por lo que estoy viendo aquí rápidamente, es decir, va a tener una participación importante, sobre todo por, me imagino, este reclamo de fortalecer presupuestariamente las investigaciones. Y respecto a lo que tiene que ver con el cierre del INTA, del INTI, hoy repasábamos también algunos, Meli, después de lo que fueron los decretos del Gobierno Nacional, sobre todo con el trabajo del ministro Sturzenegger de desregulación. También hay preocupación por el cierre del Instituto de Medicina Tropical, Instituto Nacional del Agua. Bueno, son muchas las entidades que llevan esta preocupación a la Cámara de Diputados. Es algo que finalmente se conoció el lunes que iba a estar esta reunión. Y bueno, estos invitados, obviamente, en principio entiendo, están convocados por la presidencia, ¿no?, de Daniel Goyán, el diputado de Unión por la Patria que preside esta comisión y que, a ver, estas medidas a través de los DNU fueron tomadas el 8 de julio. Fueron publicadas en el Boletín Oficial el 8 de julio. Estamos ya casi 10 días después. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta. Bueno, en definitiva, ver qué proyectos de resolución, de declaración que ya existen, bloques y diputados ya han sacado resoluciones, declaraciones de preocupación por el cierre de estos entes. Pero bueno, la pregunta es qué se puede hacer por parte de estas entidades y llegando al Congreso en una reunión informativa de aquí en adelante. Y hoy hablábamos un poco con Caro Ramos. Algo muy importante es esta definición de cuando hay un DNU, cómo puede ser que el Congreso trabaje para darlo de baja, ¿no? Como en algún momento surgió lo del presupuesto, recuerdo, a la CIDE, a la nueva CIDE, que diputados le dijo que no, Senado le dijo que no al Gobierno Nacional y ahí se dio de baja el DNU. Y hay un proyecto que lo que apunta es a que no sean necesarias las dos cámaras, sino una sola. Sí. Bueno, es lo que se me ocurre pensar, porque después aquí más que expresarse y otras cuestiones, no sé cuál va a ser la definición, por lo menos legislativa, que se pueda llegar a sacar en conclusión de esta comisión. Sí, los científicos lo que vienen diciendo, contando, es que más que el ajuste que ellos mismos sufren y los sueldos que son realmente magros, es lo que les preocupa es que se dejen de poner en marcha ciertos programas que hacen a la seguridad de los usuarios de determinadas industrias, pero industrias que están absolutamente extendidas y que todos usamos. Te lo explican con los ascensores, te lo explican con las autopartes, con los neumáticos, con procesos que involucran, no sé, desde los juguetes, las pilas, bueno, hay un montón de cuestiones que lo que tienen más miedo es esto, que, digamos, primero que esos científicos que trabajan en esos institutos se vayan de esos lugares y queden desarmados esos programas que afectan directamente nuestra seguridad. Bueno, ahí seguimos. Esto es a las 2 de la tarde. Les vamos a contar más. Caro, vamos con tu tema, ¿te parece? Lo de la Cámara Nacional Electoral. Vamos con lo de la Cámara Electoral. Bueno, lo contabas, Meli, en los títulos. En el día de ayer, esta sentencia de la Cámara Nacional Electoral, que es el tribunal de alzada, ¿no?, en materia electoral, que obviamente tiene mucho protagonismo en años electorales. Y en este caso con un fallo vinculado al exdiputado Mario Negri. Vamos a repasar brevemente qué había pasado en ese momento, porque estamos hablando del año 2021. Elección, paso, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Mario Negri, precandidato a senador nacional. ¿Qué es lo que pasa? Aparece un video en Facebook, que en ese momento tenía como más, por ahí más alcance, protagonismo, me parece, sí, más alcance, donde aparece una mujer que, el video impulsado por esta mujer que ahora se le confirma el procesamiento, una empleada de una agencia de publicidad. ¿Y qué era el video? Aparecía la figura de Mario Negri dando una entrevista, pero la voz no era la de Negri, sino la de otra persona. Y lo que decía en ese audio falso, o sea, en relación a la imagen de Negri, era que la campaña había sido financiada con aportes de sus asesores en el Congreso, ¿no? Algo totalmente falso. Entonces, combinan la imagen de Negri con una voz que no le pertenecía y dichos que mucho menos le pertenecían. Entonces, a raíz de este caso, la Cámara Nacional Electoral dice que esto es un delito. Ahora nos adentramos más en ese tema, pero
¿Qué otros antecedentes tenemos? Y no hay que viajar demasiado lejos en el tiempo. No nos remontamos ya a 2021, sino a este 2025. Tuvimos, lo mencionaba Gonza, el video, el deepfake de Mauricio Macri, que horas antes de la elección en la Ciudad de Buenos Aires aparece en un video falseado diciendo que se bajaba su candidata, es decir, Silvia Los Penato, y que los votantes que se disponían a elegir esa opción electoral tenían que votar por Manuel Adorni, que era la opción libertaria. Esto causó muchísimo enojo en el PRO. Fue considerado como una jugada sucia, ¿no?, por parte de los libertarios, porque además, si bien nadie se terminó haciendo cargo de ese video, de su autoría por lo menos, recordemos que fue replicado por cuentas asociadas al gobierno nacional que tienen muchísimo alcance, ¿no? Entonces, esto generó mucha repercusión. Y más recientemente en el tiempo, un video, no sé si lo han visto, en el cual Rodrigo de Loredo, jefe del Bloque Radical, él se hace cargo de que lo hizo él al video. Esa es la diferencia. Acá tenemos un autor identificado y lo difunde. ¿Y qué era el video? El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, del peronismo, con una, o sea, aparece su imagen con su voz, pero la voz está falseada en cuanto al contenido, porque ahí aparece diciendo Yarlora, bueno, se acercan las elecciones, tenemos que empezar a diferenciarnos del gobierno nacional con determinados temas, y habla de la suba de impuestos en la provincia de Córdoba, cosas que Yarlora nunca diría, en ON por lo menos. Entonces, claramente era un video falso, un deepfake. Y ahí, bueno, como te digo, la diferencia es que de Loredo se hace cargo, dice, y incluso en el tuit donde publica el video, dice, esto fue hecho con inteligencia artificial. O sea, él se está haciendo cargo. Pero no deja de ser polémico. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, creo que 2009, por ahí, soy muy mala para las fechas, pero remontémonos a esa época, se había hecho también un montaje con una foto, había habido unas inundaciones terribles en La Plata, con unas consecuencias siniestras, tipo la que había pasado en Bahía Blanca, en Zárate, en Campana, ese tono, y el intendente había dicho que había estado sobrevolando la zona y no había estado sobrevolando la zona porque luego se confirmó que había estado de vacaciones en Río. Ajá. Entonces, se trataba de un montaje. Él se había montado la foto como recorriendo la zona de las inundaciones y, bueno, con mucha... en ese momento, hoy es una pavada confirmar eso, viste, que directamente traes una foto, la pones a Google y Google te dice a qué pertenece esa foto. Es más fácil, tenés las herramientas para también contrarrestar o desmentir eso, pero fue un escándalo en su momento, fue un fotomontaje además bastante bien logrado, pero bueno, ya con el Photoshop y todas estas ediciones también se ha hecho mucha manipulación. En este caso es más sofisticado porque es inteligencia artificial y lo que tiene de riesgoso es que parece real. Sí. Es mucho más difícil de discernir entre lo real y lo no real. Y no solo eso, sino que puede tener consecuencias en el voto. Acá, sí. Por eso digo, esto tiene una consecuencia concreta, que es difícil de medir el impacto después si una persona cambió su voto a raíz de un video manipulado. Pero lo cierto es que no es inocuo. No, por obvio. eso vamos a la siguiente placa. Desde ya. ¿Qué dijo la Cámara Electoral? Que el uso de videos falsos durante la campaña es un delito. Cito textuales del fallo de la Cámara. Dijo que son fenómenos de violencia electoral que distorsionan el debate público y también engaños a los electores para sufragar de determinada manera. Esto está en el artículo, si no me equivoco, 140 del Código Electoral, penalizado como delito. Y a raíz de esta situación, Meli, si nos da el tiempo, traje dos proyectos de diputados nacionales que ya viendo el caso de Macri, viendo el caso de Loredo, ven con preocupación este tema y piden legislar al respecto. Recordemos que Argentina no tiene ningún tipo de regulación de la IA en ningún aspecto. No hay una ley macro que regule el uso de la inteligencia artificial. Lo que buscan ahora es regular el uso por lo menos en las campañas, ¿no? Ir paso por paso.
¿De quiénes son los proyectos? El primero fue presentado por Julio Cobos, diputado de la UCR, y el segundo por el cordobés Óscar Agos Carreño de Encuentro Federal. Y repasemos brevemente qué dicen los proyectos, porque los dos modifican el Código Electoral, pero desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista. El de Cobos lo que busca es eliminar directamente de las redes el contenido falso, él lo llama materialmente engañoso, que sea difundido durante la campaña. Él lo que dice es que las redes tienen que tener plataformas donde vos como usuario puedas reportar cuando ves un contenido falso y una vez que lo reportas hay 48 horas para que ese material sea directamente eliminado. Esto es difícil, o sea, no lo veo muy operativo cómo sería, ¿no? Porque creo que es algo que se va de las manos una vez que se empieza a viralizar, pero bueno. Entiendo, Caro, que se puede llegar a hacer, pero a través de una orden judicial. Exacto, que fue lo que sucedió con Macri, pero bueno, ya llega tarde eso, Sí, porque llega para tarde, ese momento claro. muchas personas ya lo vieron, miles de personas. Bueno, entonces, el proyecto de Cobos, bueno, te da un plazo de 48 horas para eliminar ese contenido falso y en el mientras tanto, o sea, hasta que vos lo elimines, hay que incorporar un etiquetado. Volvemos con los etiquetados de Cobos. En este caso dice que tiene que decir esta imagen o video o audio ha sido manipulado y no es auténtico. El tema es cómo. Claro. Depende de la aplicación si te deja hacer esa etiqueta. Bueno, tenés que aclararlo de alguna manera, es digamos. un desafío el momento de la reglamentación, cómo esto se implementaría, pero bueno, lo que busca Cobos es que ese contenido deje de circular, ¿no? Evitar ese daño. Claro, que sea más preventivo del uso de esto. Claro. Exacto. Y el de Agos Carreño, que Agos Carreño coincide en esta visión de es difícil terminar de eliminar ese contenido, vayamos por otro lado, que es inhabilitar a los candidatos que manipulen al electorado para los comicios de ese año. O sea, en esa elección, el candidato que difunda o promueva un contenido de este estilo manipulado no va a poder ser candidato. Esto alcanza a los candidatos, pero también, vamos a la próxima placa, a autores, coautores, instigadores, partícipes necesarios o cómplices y también a quienes participen en la producción, financiamiento o viralización del contenido. O sea, abarca toda una red de personas que estén involucradas desde la creación del contenido hasta su difusión. También, bueno, otra de las propuestas, en este caso para inhabilitar, o sea, sería una forma de penalizar a los responsables, habría que ubicarlos, ¿no? Ubicar a las personas que estén detrás de estos videos, porque muchas veces no está muy claro quiénes son las personas. Los autores. Exactamente. Pero bueno, estos son los dos proyectos que hay, insisto, que cobran relevancia después de este fallo de la Cámara Electoral. Gracias, Caro. Bueno, y te despedimos también, ¿no? No, sigo hasta muy la bien. 1. Mejor, excelente. Equipo completo. Nosotros completo. sí tenemos que ir a la pausa. Cortita, retuvimos acá en una maniobra astuta de la producción, retuvimos a Caro Ramos. Nos queda media hora más de programa para seguir compartiendo con ustedes toda la actualidad. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Bueno, la sesión que hubo la semana pasada en el Senado avanzó con distintas emergencias, ¿no? Hoy hay una marcha importante de los trabajadores del Garrahan porque, bueno, estamos dentro del periodo donde todavía tengo una confusión si entre el jueves o el viernes de la semana que viene cuál es la fecha tope para presentar los vetos. En realidad eso se cuenta desde que las leyes sean giradas al Ejecutivo, cosa que todavía no ocurrió. Se supone que hoy faltaba la firma de Martín Menem. Una vez que eso esté, va al Ejecutivo y ahí corren los 10 días, Meli. Por eso es importante decir, y sumo un dato a esto, ayer consultando a algunos diputados, la fecha que manejan ellos, por lo menos en el cuerpo legislativo, es la del 30 de julio como fecha tope. Mirando el calendario y haciendo la cuenta, lo que interpretan los diputados es que hoy sería el día en el cual llega al Ejecutivo este proyecto. Y a partir de ahí tendríamos que contar hasta el 30 y diría 1 de agosto. Esa es la fecha que manejan. Por eso, analizando inclusive lo que es el reglamento de la Constitución, la Constitución Nacional, en el artículo 78 ahí está la clave, que es cuando habla de la recepción del Poder Ejecutivo del proyecto y el análisis del mismo. Ok, que cae en el receso invernal, que no es menor porque todo esto también se está mirando muy de cerca. Es decir, qué es lo que puede pasar estas 2 semanas donde no va a haber prácticamente actividad, pero tampoco está descartada, porque estaba ahí como dando vueltas la idea o la sensación de que podían llegar a llamar a una sesión. Una parte de la oposición, Meli, está apurando una sesión para la semana que viene o la próxima, pero es muy difícil logísticamente. Digo, el receso complica todo en cuanto a los vuelos, por ejemplo, y necesitan sí o sí tener quórum, por supuesto. Entonces, yo lo veo más para fines de julio o principios de agosto. Y además, en diputados se generó este cuello de botella que explicábamos antes. Tenés muchos temas: universidades, Garrahan, los proyectos de los gobernadores, el veto a la asistencia financiera Bahía Blanca y resistir los 2 vetos que se vienen de jubilaciones y discapacidad. O sea, es un combo explosivo lo que tiene diputados en carpeta. Justo que mencionás el tema universitario, que obtuvo dictamen con casi 50 firmas, exactamente creo que son 49 las firmas que obtuvo este dictamen. Tenemos la palabra del diputado Yasky, que es docente, conoce mucho sobre esta cuestión y cómo está afectando a la calidad educativa el de financiamiento de las universidades. A ver, lo escuchamos. Se trata de un proyecto que establece una cantidad de recursos para asegurar el financiamiento, sobre todo del tema salarial de los docentes, del tema salarial del personal no docente de la universidad, complementar las partidas para que ese personal que hoy está sufriendo una merma salarial cercana al 30%, pueda de alguna manera recomponer, y además que se asegure la continuidad del dictado de clases, porque en muchas universidades hay como un cuello de botella, y bueno, la ley tiene esa necesidad y esa urgencia, es decir, lograr la continuidad del ciclo lectivo universitario y proveer al pago de los salarios. Bueno, muy bien. Gonza, te escuchamos con atención. Y a Ari, nuestro camarógrafo, también te va a escuchar con atención. Sí, como siempre presta atención a todos los proyectos que traemos aquí a la mesa. Es el cebador de mate de turno. Además, de turno, de turno. Maxi es el cebador de siempre. Es el oficial y él de turno le encomendó esta noble tarea. Exactamente. Me dijo, ¿ya está? ¿Ya te lo tomaste? Sí, Leo, medio cortina el mate. Quedó ahí como... Lo que pasa es que cada mate es un mundo. La intención es lo que vale. Cada cebador tiene su... Sí, tiene su yeite. Y cada mate tiene su Y cavidad. A mí, te digo una cosa, también a destacar, que le prestaron los elementos, los insumos. Acá había una enorme generosidad por parte del dueño. Yo no te presto así como así mis insumos matísticos. Primero, tenés que tener tu equipo. Seguro. Después, cebarlo vos a tu manera. Sí. Y depende de la Y cavidad no me del mate. llegues a hacer este movimiento con la bombilla porque yo, o sea, realmente no te hablo más. Ese movimiento es esto así. a lo uruguayo, dicen.
¿Y para Así le qué decían. qué mezclas esto? No le estamos quitando Para el que gas a entre la el agua. No, es gaseosa. para el que entre el huequito. agua y para que no esté No, frío. por eso, pero Para evitar el contacto con la yerba fría. el cebador lo sabe. Ahora, si yo te paso el mate y vos me haces la revuelta de bombilla y me parece, o sea, mínimo me ofendo. Mínimo. Son dos tips para dar el mate caliente. Hacer el hueco que no tenga tanto contacto con la yerba mojada. Porque y se lava más rápido. sí. cebar Claro, en el caño de la bombilla. pero como cebadora, Sobre el caño. ¿Escuchaste eso? profesional, por supuesto, digo, yo voy a hacer la demostración. Si yo te estoy generando todos esos cuidados y te estoy pasando el mate, no me hagas la batida de coco ahí, porque Y nada tiene- que ver. Y tiene otra explicación. Evitas lo que puede ser el hecho de que se sobrepase la... desborde. Claro, la se cebada. desborde y quede ya si me más. entregas un mate con la yerba flotando así, Y bueno, trata de dedicate a otra eso. cosa. Trata de evitarse eso, que Sí. se desborde. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí, porque si no ya no íbamos a hablar del mate de coco y ya era un lío bárbaro. Bueno, Meli, traje un proyecto que me llamó realmente mucho la atención en épocas en la cual entiendo que hay menos temor a la hora de hablar de dólares, de comprar dólares, de ahorrar en dólares, del manejo y el intercambio de dólares. Hay una cuestión importante sobre lo que significa, y ahí los vemos en gran cantidad, obviamente estas son imágenes de paño para representar un poco de lo que vamos a hablar. Porque todos esos fangotes que vemos allí, posiblemente a simple vista sean dólares. Pero después cuando los empezamos a ver uno por uno, posiblemente nos encontremos con que algunos puedan estar dañados, puedan estar manchados, puedan estar en mal estado. Bueno, ¿qué es lo que está proponiendo un diputado, el diputado Carlos Gutiérrez, de Encuentro Federal, representante de la provincia de Córdoba, y quienes acompañan, y que tiene esta coincidencia, son justamente dos diputados, una diputada y un diputado del mismo bloque, o sea, de Encuentro Federal, que recordemos es un poco la fusión, la unión de varios movimientos políticos, porque por ejemplo dentro de Encuentro Federal, que es el bloque de Miguel Ángel Pichetto, está los dos diputados socialistas, que posiblemente tengan sus evidentes diferencias con Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, en lo macro de su pensamiento, pero bueno, dentro de la Cámara de Diputados tienen su estrategia. Tanto Alejandra Torres como Óscar Agos Carreño son de Córdoba, ¿no? Acompañan justamente en este sentido a Carlos Gutiérrez. Posiblemente esto pueda ser una cuestión de alguna problemática que le estén señalando desde la provincia de Córdoba o el simple hecho de que muchos proyectos quedan simplemente con la firma del autor, no tienen el acompañamiento y esto hace que tenga tal vez un poco menos de empuje, menos de peso para lo que es el comienzo del tratamiento del mismo en las comisiones. Cuestión de que hablamos, el hecho de un proyecto para bancarizar billetes de moneda extranjera. Hoy, por ejemplo, si, o vamos a suponer, hablemos de años anteriores, el hecho de ir con un billete dólar a un banco y poder generar un movimiento dentro del home banking, y te generaba un cierto resquemor, una cierta problemática, empezabas a hacer cuentas, vos decís, me va a venir ahora la ex AFIP, actual ARCA, me va a estar haciendo preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? Tenías dudas, ¿viste? Porque era como movimiento de dólar, era como sinónimo de estás haciendo algo realmente preocupante o estás haciendo algo fuera de lo que es ¿cómo te puedo decir? Lo oficial o lo que está bien. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Y lo más importante que ponen en los fundamentos en este proyecto. Garantizar a usuarios del sistema financiero, que podemos ser cualquiera de nosotros que estemos bancarizados, argentino, el poder de depósito en moneda extranjera. Es decir, si vos, Meli, tenías... ojo, que esto también va en parte de, entiendo, lo que escuchamos en la voz, si mal no recuerdo, del ministro de Economía, Luis Caputo, cuando hablaba de sacar los dólares del colchón. ¿Qué significa sacar los dólares del colchón? ¿Agarrar y comprar un auto? No. Evidentemente era justamente agarrar ese dólar billete, ponerlo en el home banking y empezar a circularlo de manera digital, virtual. También con la posibilidad de que vos des la oportunidad de generar, por ejemplo, un plazo fijo en dólares, ¿no? Algo que es uno de los objetivos del gobierno nacional, también para quitar estos temores, entiendo.
bueno, está conectado también con esta actitud o esta acción que se está tratando de fomentar un poco más también a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei y estas medidas que fueron tomando junto con el ministro de Economía. ¿Quiénes deben acatar esta medida? Importante esto también. Bueno, las entidades financieras autorizadas para operar en el territorio argentino. ¿Cuántas hay? Un montón. Podemos mencionar cuántos bancos. Imagínense, un montón. Cada uno tendrá el suyo, cada cual se maneja con su aplicación, con su banco y de la manera en la cual le sea más cómoda. Pero lo importante es que todas las entidades autorizadas para operar en el territorio argentino están justamente metidos en la bolsa o en la mochila, en la caja de este proyecto. Depósitos en cualquiera de sus formas habilitadas, sin discriminar el estado físico de los billetes. Me detengo simplemente en esto de cualquiera de las formas habilitadas. Puede ser ir a un cajero de autoservicio, poner cuánto quiere depositar, se te abre el casillero, digamos, para insertar los billetes, los pones. Esa es una maniobra, ¿no? Que puede ser en un cajero automático. Y si no, también otra de las posibilidades es ir al banco, hacer la cola, a veces interminable, complicada, y hasta las 3 de la tarde, desde las 10 de la mañana, y poder depositarlo de esa manera. Y que alguien me explique por qué los bancos siguen trabajando hasta las 3 de la tarde, porque no lo puedo entender. O sea, no lo entiendo, no tiene ningún sentido. Sí, tiene sentido, Meli, porque imagínate que vos... dejate de hinchar, ningún sentido. Es un horario recontra acotado donde todo el mundo está trabajando. O sea, no puedes hacer un trámite. Aparte, que no debieras necesitar ya ir al trámite, al banco a hacer ningún trámite. Vas y no salís más. Sí, eso es cierto. Y en el peor horario del mundo abren. Desde las 10 de la mañana, que la gente ya está laburando y hasta las 3. El tema también, Meli, es sentido. que imagínense en el cierre con tanto movimiento de dinero, más allá de que van haciendo tareas intermitentes y en el medio, hay un cierre también del trabajo de los empleados, que capaz que ingresan a su trabajo a las 8 o 9 de la mañana, 1 hora antes o 2 horas antes del ingreso de la gente a los bancos. ¿Vos estás seguro que entran 2 horas antes del horario de apertura del banco? No creo que ingresen en el mismo horario. Anda un día al banco 10 menos cuarto de la mañana, ves llegando a las personas con el pelo mojado. No, de verdad, el mundo cambió. Hay que promover un proyecto de ley para ampliar el horario de atención. Es que absolutamente, es un horario, ¿no les pasa? Sí, es imposible. O sea, tenés que pedir el día en el trabajo o buscar alguna otra alternativa porque no... Claro, ¿y cómo puede ser? Es el único, o sea, ya de por sí ir al banco es un atraso total. Ya no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, está yendo, o sea, y tardan en atenderte, es la muerte. Ves pasar los numeritos. Vos solamente tenés que ir a retirar, no sé, la tarjeta de crédito que del plástico nunca te llega cuando te tiene que llegar, ni al domicilio que le diste al banco, porque te lo manda al domicilio del, no sé, donde naciste, que si yo no vivo más, ahí ya te lo dije 20 veces, cambié 20 veces el domicilio, ellos te lo mandan, no sé por qué trabajan hasta las 3 de la tarde. Meli, no vas a encontrar en mí una crítica fuerte a este tipo de entidades porque suelo ser un defensor en este caso de los trabajos masivos y complicados como puede ser el banco. Y que sí, y laburen más Solamente horas. te puedo prometer que para mañana o repártanse en turnos, chicos. O sea, un grupito trabaja hasta las 3 y el otro... Nadie me banca lo que digo. ¿Por qué no traemos a Palazzo de entrevistado? Ahí que nos explique basta, por qué. Bueno, ni hablar. Claro, ¿por qué alguien me lo explique, funciona de pero esa manera? no se explica en serio. Voy a tratar de para mañana, en uno de los bloques, o antes ahora, obviamente, si vos hablar con algún conocido amigo bancario y preguntarle esta cuestión. Aparte, en un mundo donde estamos todos trabajando 4 horas más de las que necesitamos trabajar promedio. O sea, el banco cerró a las 3 de la tarde. Dale. Yo te prometo que si pregunto voy a tratar de ser más crítico, voy a poner un tono de enojo. No, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, ningún sentido. Entiendo que hay un trabajo posterior al de las 3 de la tarde en el cierre, porque además no nos olvidemos, hay bancos en los cuales cierra la puerta a las 3. Claro. Ese es otro dato. Sí, igual te cierran la puerta, sí, igual 2:59, entrás corriendo, pum, entrás, Meli Fleyerman, y delante tenés todavía 15 personas que vienen esperando. Bueno, listo. Y después queda intentá que alguien te atienda por teléfonos por las 3 de la tarde. Puedes hacer las cajas. No, la atención telefónica ahí ya es misión imposible. No, claro. Misión imposible. Intentá que alguien te conteste un mail después de las 3 de la tarde.
O que te conteste el mail, punto. No importa, Muy no importa complicado, cuándo lo Por leas. teléfono en el banco es complicado. No hay forma. Hoy te acercás directamente, si podés. No hay forma. Pero entiendo que es un horario incómodo. Y atienden mal. Es un horario incómodo. Sí, tal vez podemos hacer una crítica a diferentes rubros laborales en los cuales estás imposibilitado de tomarte una hora como para hacer un trámite bancario. Porque si no, nadie podría ir al banco, claramente. No. Salvo el que trabaja en una Estamos pizzería todos a la trabajando noche. en ese rango horario. Por eso. Todos. No Bueno, hay un ser humano que es- no esté trabajando de 10 a 3 de la tarde. Te tenés que ir Y hay- de tu trabajo. Algunos hay. Bueno. Son pocos, es cierto. Pero es un horario... O te tenés que quedar vos sin almorzar para poder ir al banco. Y el banco está explotado. Es el famoso horario administrativo, ¿no? Bueno. Entra dentro del horario administrativo de 10 a 3, enoja. claramente. Por eso es Me complicado. enoja que a nadie se le ocurra, que no da. O sea, no da. Pensé que se iba a enojar conmigo, ¿eh? No, me enoja porque que son esas cosas que quedan y quedan y quedan y quedan y no tienen ningún sentido de ser. Bueno, pero es interesante, es un tema interesante. Un poco a lo que apuntan aquí, entiendo también, es cuando hablamos de todas sus formas, es al hecho de que también se quite un poco la carga de todo el tiempo la gente yendo con el dólar billete, el peso billete hacia el banco de 10 a 3 y tener que hacer la cola y acumular gente y esperar a que te atienda alguien en la caja y tener que hacer el depósito ahí. Entiendo que algunas personas lo hacen por una cuestión de seguridad. Si tienen mucho dinero que llevar a bancarizarlo, o por lo menos a digitalizarlo, o hacer un cambio, lo que sea, bueno, evidentemente se sienten con más seguridad si ingresan al banco, que hay seguridad privada y demás. Pero la realidad es que también esto apunta a otra cosa. Pero también al hecho de un poco darle más dinámica, ¿no? A este procedimiento, que sea algo más sencillo. Ir al cajero en cualquier horario, depositarlo, ya lo tenés adentro, te olvidás, no existe más el billete, punto. Pero esta cuestión también viene por esto que vamos a ver ahora. Porque hablamos de las características del billete que deben aceptar. ¿Cuáles son? Bueno, algo que posiblemente, si no te pasó a vos, le pudo haber pasado a un conocido, a un amigo, a un familiar, a quien sea, porque en algún momento te has encontrado. Ahora, bueno, no es la era justamente de los billetes, pero existen personas que manejan y mucho billete, ¿no? Y sobre todo el dólar. Imagínate que vos tengas un dólar en la mano con lo que cuesta, ¿no? El cambio y demás. Obviamente con la situación de cada uno, pero con lo que cuesta hoy tener ese dólar, ir ahorrándolo, y después ahorrás otro más y otro más y otro más, y te encontrás con que está o con algún defecto, deteriorado, como dice ahí, con manchas. Imagínense tener un dólar, vas a cambiar con mucho esfuerzo, juntás para comprar $100 y te viene con una mancha. ¿Qué haces? Te empezás a preguntar, ¿esto el banco me lo va a aceptar? ¿A quién se lo cambio? ¿Quién me lo puede limpiar? ¿Cuáles son los métodos para limpiarlo y que después el banco me lo acepte? Bueno, por estas cuestiones también un poco aclaran que los billetes deteriorados, con manchas, inscripciones o roturas parciales, problemón. ¿Quién no se ha encontrado con un billete de pesos argentinos que en la punta capaz que está cortado, que está con alguna rajadura, que está cortado, que está pegado con cinta? Esto es una metodología total y absoluta argentina. Y no sé si ocurre en otros países, pero ¿cuántas veces? Sí. Ha circulado un billete pegado con cinta, que está partido a la Con mitad scotch, directamente. sí. Claro, pero no O porque... sea, y te lo tienen que supuestamente aceptar sí o sí. Claro, pero no porque estés haciendo un acto malo, sino porque estaba casi rajado y lo terminaste de romper porque lo doblaste en la billetera. ¿Y qué haces? ¿Me voy a perder 100 pesos? Bueno, cuando valía mucho más. Pero bueno, te puede pasar con billetes de 2.000, de 1.000, bueno. Estas cuestiones también están vinculadas al dólar que, bueno, pesa un poquito más, ¿no? Cuando uno tiene un dólar en la mano. Y también, importante esto, pertenecientes a series discontinuas siempre que no haya salido de circulación oficialmente, claramente por la regulación y el ente que regula en los Estados Unidos de Norteamérica estas cuestiones, ¿no? Que es otra de las cuestiones. Se habla mucho también del billete cara chica, cara grande. Bueno, hay mucha problemática. Pero el banco te los aceptan o no. Sí, claramente. Pero acá están poniendo o a el veces te foco... pueden decir que no. No, desconozco. No debiera ser así, ¿no? Te tienen que aceptar cualquier tipo de dólar. Entiendo que sí, pero si tienen estas problemáticas, no. Por lo menos los cajeros, al menos. Con manchas, deteriorados, con alguna... ¿La terminal automática rotura. te referís o la persona? Entiendo que los dos.
Entiendo que los dos métodos. No, No, la la ter- máquina ni la hablar. La termi- máquina no te acepta a veces ni un billete de argentino. No, está la roto. terminal automática, ¿vieron esos que existe? Estoy hablando de los pesos también, que vos le metés de a piloncitos y después te devuelve los que no reconoce. Y a Claro. veces es por eso, y a veces es porque la máquina todavía no tiene como el lector de las nominaciones altas. Ujú. Sí, pero entiendo que el método de no aceptación de esto de $1 manchado, por ejemplo, es en caja también, o en el propio cajero. Pero bueno, la realidad es que esto viene a traer una solución. Recordemos, este es un proyecto que está recientemente presentado, que posiblemente en algún momento escuchemos hablar a estos diputados de esta iniciativa, que va un poco de la mano con esto que mencionábamos de, bueno, si sacás los dólares del colchón, imagínense aquellas personas que tienen, no sé, 50, 60 años y que tienen dólares que capaz que se lo dio a la abuela cuando tenía 18 y todavía lo tienen abajo del colchón. Sí, Ganaron, obvio. ¿no? Obviamente. Pero el tema es en qué estado se encuentran esos dólares, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto todo cambia. Así que un proyecto también distinto a lo que es la agenda en general, pero que también viene a aportar lo suyo. Muy bien. Hay algo que va a pasar hoy a las 2 de la tarde, entonces, que es la Comisión de Ciencia, y ya después no hay otras comisiones previstas, ¿no? No, hay un grupo parlamentario. Ah, sí, el de Grupo amistad. Parlamentario de Amistad con Israel. Exactamente. Sí, tenés razón. No menor, pero no es una comisión, a ver, donde haya invitados. Sí va a haber invitados en la comisión, en el grupo parlamentario, pero no es que va a ser una reunión de comisión informativa Claro. o con algún proyecto. Sí, sobre todo que mañana se cumple un nuevo aniversario, el atentado a la Claro. AMIA. Ujú. Mañana 18 de julio, así que seguro que tiene también, entre otras cosas, ese propósito, ¿no? Desde que existe el juicio en ausencias, y también, bueno, toda la situación de los argentinos en la zona de Franja de Gaza, y toda esta cuestión. Sin dudas, seguro que sea parte de lo que se toque, además de que suele ser muy frecuente colaboraciones en términos académicas, ¿no? Hay mucho intercambio de científicos, de estudiantiles, se incentiva mucho esto también desde el Congreso, no solo con Israel, sino con otros países del mundo. Ujú, exactamente. Y después, Que es bueno, un país pionero en todo lo que hablábamos antes, en inteligencia artificial, Sí. tecnología. Después surgen iniciativas de todas maneras, ideas para que se traten en las comisiones, como puede ser en la relación de Relaciones Exteriores y Culto, por ejemplo, de estos grupos parlamentarios de amistad, con la palabra tan fuerte a veces de invitados que vienen a representar un poco la palabra de otros países, Tal cual. más allá de Las relaciones experiencias, claro. bilaterales de Argentina con otros países. Así es. Bueno, niños, nos vamos. Nos vemos mañana. Con vos no, Caro. A mí no. A vos no. Mañana la tenemos a Debbie, Durieta, como Ujú. todos los viernes. Y bueno, Gonza, vos sos siempre acá. Yo sí, siempre firme y te voy a traer las respuestas de por qué cierran los bancos a las 3. Harta. Haga Aparte. un programa especial, una edición Sí. especial. Pero nadie me bancó mucho con mi propuesta. No, sí, yo comparto, pero bueno, debe No. haber, creo que tiene que tener una justificación. Una Por eso razón. me gustaría Sí, claro. escuchar la contraparte. para Siempre tomar tan una- prudente, Caro. Muy bien, muy bien. Viene a mediar. Total. A mediar. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana nos vemos a las 12 del mediodía aquí haciendo Consenso. Que tengan linda tarde. Chau.